Y para eso tenemos a la fundadora y CEO de Futural Tourism y cofundadora de Pueblos Remotos, una iniciativa, Elsa Rodríguez. Mira, aplausos para Elsa. Me hacen sordo. ¡Super, Elsa! Uy, que estás muteada. Uy, que estás en silence. Estás en silence. Tiriririri. Hola, hola, hola. Pasa nada, son cosas de directo. Las cosas de los pueblos remotos. Estará ahí, que está llegando el sonido. Ahora se ha hecho un no, sí, tal. Probando, probando. Este es el momento que te dejo la música por aquí de... Esto pasará, si es que esto es el día a día de lo digital. ¿Cuántas llamadas habéis tenido en vuestra vida que, bueno, que el otro no estaba o no estaba a tiempo, os han escuchado cosas que no se tienen que escuchar, o ha entrado en la conversación, o se ve o no? Es el día a día de las videoconferencias. Pero ahora entrará en un segundito. Porque mientras, bueno, ya por adelanto que si queréis ser técnicas o preguntas de trabajar en remoto, que yo tengo ya aquí algunas de herramientas o de cómo lo hacen, o si es para todo el mundo. ¿Qué es eso de pueblos remotos? Que seguro es una experiencia brutal que están haciendo aquí en la isla en la que podéis participar. Tenéis opción de entrar en pueblosremotos.com. De hecho, voy a buscar aquí. Hola, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Perdón. Estaba súper Esto es el día a día de las videollamadas. que estaba súper preparada y yo súper contenta de verte que estás presentando, que no sabía que ibas a estar tú. Y Perfecto. nada, me muteé y no encontraba aquí, pero ya está, arreglado. Todo arreglado. Oye, Elsa, te dejamos con la presentación. Tienes 20 minutitos. Luego yo tengo muchas preguntas para ti. Porque... que me cuentes de qué esto de pueblos y de qué, para qué... Bueno, pero yo te dejo que nos cuentes ahora esto de qué va. Y luego yo te... Venga, vale, a ver si respondo también a esas preguntas que estabas comentando. Me presento primero, como decía Jota, soy Elsa Rodríguez, fundadora de Pueblos Remotos, también tengo otra empresa que se llama Futural Tourism y Pueblos Remotos entra dentro de esta en la parte de reactivación de los entornos rurales. Un poco para situarnos, soy economista especializada en sostenibilidad turística, soy de aquí de las Islas Canarias, de Tenerife, pero viví muchos años fuera y volví hace 3 años pues con ganas de cambiar un poco cómo están las cosas por nuestra tierra y de hecho volví trabajando en remoto para Australia, que era el último destino donde estuve, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la diferencia horaria, pues aquí me era complicado compaginar todo mi trabajo en Australia y ya empecé pues a intentar hacer cositas aquí y acabé liándome la manta a la cabeza y monté mi propia pequeña empresa consultora y el proyecto Pueblos Remotos se enmarca dentro de esta empresa que les voy a contar. Como contaba la ponente anterior, pues sí, a veces es complicado emprender en España, pero si uno tiene claro qué es lo que quiere hacer y hace ese testeo de mercado de que de verdad va a funcionar y conoces bien cuál es tu target market, ese público objetivo, pues hay que ponerle muchas ganas y mucha paciencia también, pero bueno, cuando uno hace lo que le apasiona, pues el resultado es muy gratificante. Y ahora, dicho esto, pues vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, que son estos famosos nómadas digitales. Les voy a contar un poco pues en qué consiste esta forma de trabajar, que al final es el famoso teletrabajo, ¿no? Que ahora después durante la pandemia y ahora pues está más en auge que nunca. De qué perfiles estamos hablando, qué perfiles de teletrabajadores existen, porque los nómadas digitales son un tipo de teletrabajador. Los eventos que hay para este tipo de perfiles, noticias sobre teletrabajo, que nombraba Jota también, que ahora pues está en muchos medios de comunicación, y qué es lo que está ocurriendo en este mundo. Y por último les comentaré brevemente pues plataformas de teletrabajo que existen y que les pueden interesar. Vamos allá con la introducción. Esto que es muy básico, pero que muchas veces pues no queda claro, les voy a hablar un poco de los tipos de trabajo que se pueden hacer
o sea, que son susceptibles de ser de teletrabajo, digamos, que se pueden realizar online, y lugares desde donde trabajan este tipo de perfiles, ¿vale? ¿Quiénes pueden ser teletrabajadores? Pues, o qué trabajos pueden ser susceptibles de ser hechos en remoto, pues todos aquellos que puedan hacerse online desde un ordenador, básicamente. Entonces, ¿hay trabajos que no pueden hacerse? Obviamente sí, aquellos que requieran pues una presencia física, ¿no? El ver cara a cara al cliente, pues va a dificultar que esa labor online pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero para hacerse una idea de qué tipos de trabajo estamos hablando, pues obviamente pues todos los de tecnología, pues desarrollo software, que es lo que más nos viene a la cabeza, ¿no? Ingenieros informáticos, diseño gráfico, toda esta parte entra dentro de lo que englobamos como tecnología. Luego están pues los trabajos también de marketing, comunicación. Todos esos normalmente se pueden hacer de forma remota y online. También entra muchas partes de los servicios financieros. Muchas de los grandes bancos tienen toda la parte de backstage, digamos, eso todo se hace online y se puede trabajar pues desde donde uno quiera. También ha crecido bastante en estos últimos años la parte de educación, todos esos másters online, clases de idiomas online, ¿no? Todos esos profesores que pueden dar sus clases online, pues son también teletrabajadores. Pero podemos hablar de sectores hasta la medicina, que muchas veces pensamos, oye, no, los médicos tienen que estar, oye, sí, ciertos médicos sí tienen que estar pues en el hospital, en quirófano, etcétera, pero luego también existe la telemedicina, sobre todo para lugares remotos o para personas que no pueden desplazarse tan fácilmente, pues también tenemos la telemedicina y médicos que trabajan online como teletrabajadores, para que se hagan una idea de qué tipo de trabajo estamos hablando. ¿Desde dónde trabajan estas personas? Y me incluyo que yo también soy teletrabajadora. Pues, pues sí, muchas veces trabajamos de casa, pero tenemos muy asociado la pandemia a el teletrabajo es estar en casa. No nos confundamos, eso fue una situación especial donde todos teníamos que estar en casa, pero los teletrabajadores normalmente no estamos en casa si podemos evitarlo, hay algunos que sí. Y yo a veces, por ejemplo, esta mañana estuve en casa, pero ahora me vine a mi coworking. Entonces, los coworkings también son un lugar donde este tipo de perfil pues, se siente muy cómodo porque pues, conoces a otras personas, sociabilizas, surgen sinergias con los compañeros, ¿no? Esa necesidad de tener una comunidad, sobre todo cuando trabajamos como freelancers, que somos independientes, no pertenecemos a una empresa y no tenemos compañeros de trabajo, digamos. Ir a un coworking pues ayuda mucho a eso, ¿no? Luego están las oficinas de la empresa. Hay muchos teletrabajadores que trabajan para empresas que tienen oficinas físicas y la empresa les permite utilizarlas cuando quiera. Y luego pues hay lo que se conoce ahora como el trabajo híbrido, que algunos días puedes trabajar desde casa o desde un coworking y otros días pues vas a la oficina, ¿no? Y después están pues las cafeterías, que habrán visto también pues gente con los ordenadores. Aquí en España igual no se ve tanto. En Canarias a veces te miran raro cuando vas a la cafetería con el ordenador, pero hay otros países donde es súper normal y hay cafeterías específicas para este tipo de perfiles, ¿no? Seguimos un poco más ahondando en lo que es el teletrabajo. Hay un informe que es bastante conocido que se llama State of Remote Work. El que les voy a enseñar ahora, un poco de los resultados que se están viendo. Son resultados de encuestas que se han hecho a finales de 2021, principios de 2022, y lo hace Buffer en conjunto con Nomadlist y otros que son pues, empresas ya que llevan trabajando en remoto mucho tiempo y conocen a estos perfiles muy bien, ¿no? Entonces, estos principales resultados de las personas que contestaron, que son todos pues, trabajadores remotos, ¿qué es lo que dicen esta encuesta? El resultado que salió en este último informe dice que el 97% recomienda el teletrabajo, ¿no? También dice que el 62% están más contentos con su trabajo a raíz del COVID. O sea, como que el hecho de poder teletrabajar más a raíz del COVID les influye en su nivel de felicidad, ¿no? Que hablaremos también un poco de eso, de qué es lo que buscan los teletrabajadores y qué es lo que por qué quieren seguir teletrabajando, ¿no? Esa parte de flexibilidad sobre todo va a salir bastante.
Y luego también hay cosas negativas, obviamente. Quería aquí también ponerlo porque no todo es bonito como parece, ¿no? Hay veces que el 25%, por ejemplo, dice que desconectar del trabajo es lo que más les cuesta, ¿no? Al llevarte el trabajo a casa o al ser tú el dueño de decidir cuándo vas a trabajar, cuando puedes hacerlo, porque hay empresas que te marcan un horario fijo, pero hay muchos que teletrabajamos como freelancers o que tenemos nuestros propios negocios y decidimos cuántas horas y cómo y en qué momento trabajamos. Entonces ahí sí que nos cuesta un poco más desconectar, ¿no? Lo bueno sería tener una rutina clara y de cómo vamos a compaginar pues esa conciliación con la vida personal. ¿Qué es lo que más valoran estas personas que fueron entrevistadas para este informe? ¿Qué es lo que ellos más valoran de teletrabajar? Pues el 67%, ese horario flexible del que hablaba, el poder organizarse ellos mismos su horario, porque nos imponen que, muchas empresas imponen que tenemos que trabajar de 9 a 5, pero a lo mejor nosotros somos más productivos por la tarde-noche, ¿no? Porque tenemos que estar X horas sentados en una silla, en una oficina, si nosotros no somos creativos así o no somos productivos de esa forma, ¿no? Entonces el trabajo remoto te permite esa flexibilidad, también te permite trabajar desde cualquier sitio, que nadie te imponga dónde tienes que estar. Y el 59% el no tener que desplazarse al trabajo, ¿no? Hay muchas personas que antes perdían horas por las mañanas y por las tardes yendo y volviendo del trabajo, y el hecho de poder quedarse en casa o poder ir a un coworking cercano, pues te soluciona esa parte, ¿no? Y te evitas esa pérdida de tiempo, entre comillas. Y la contaminación que conlleva eso también, ¿no? Al final, pues, evitamos esos desplazamientos. Vamos a hablar ahora un poco de las empresas que ya forma parte de su ADN, digamos, esta parte del teletrabajo, ¿no? Cuáles son esas metodologías, procesos y rutinas que tienen las empresas que ya están distribuidas o que han incorporado el teletrabajo a su cultura empresarial, ¿no? Que eso es súper importante. Cuando ocurrió la pandemia, muchas empresas intentaron que sus trabajadores teletrabajaran, pero eso no estaba en su cultura empresarial, no habían procesos internos para permitir ese tipo de trabajo y fue ese caos que hubo al principio y pues descontento en general y muchas personas pensando no quiero teletrabajar nunca porque su empresa es que no estaba preparada para ello, ¿no? Entonces es súper importante que esto esté integrado en la empresa. ¿Qué pasa cuando una empresa lo tiene? Pues vemos esa parte que hablábamos de horarios flexibles y aquí nos vemos en esta disyuntiva de los que teletrabajamos, trabajamos por objetivos, o sea, nosotros nos marcamos objetivos y las empresas que tienen empleados teletrabajando les marcan unos objetivos y no unas horas de trabajo. O sea, el hecho de que estés sentado en una oficina X horas no significa que vayas a cumplir tus objetivos mejor que una persona que lo organiza a su modo, ¿no? Mientras uno cumpla en el tiempo establecido y con la calidad requerida, ¿qué más nos da si lo hacen en menos o más horas? Lo que queremos ver es que los objetivos se cumplen, ¿no? Es un poco ese cambio de mentalidad que hay que hacer para trabajar en remoto, ¿vale? En cuanto a la gestión empresarial, estamos hablando de tener confianza en el trabajador, en esa persona que está haciendo su trabajo sin tener que controlarlo, o sea, porque tú lo veas sentado en la silla en una oficina no significa que esté haciendo su trabajo mejor que el que está en su casa o en el coworking, ¿no? Entonces los líderes de estas empresas que ya tienen incorporado la cultura del teletrabajo confían en sus empleados. Y también vemos esta parte de libertad y conciliación, o sea, el yo tener la flexibilidad para organizarme y conciliarla con mi vida personal, mi familia, etcétera, versus las empresas tradicionales que son ese control y ese presencialismo que estábamos comentando, ¿no? Entonces este es el cambio de mentalidad que hay que hacer. Ya ahondando un poco más en los perfiles de teletrabajadores, están los nómadas digitales, que suelen ser personas autónomas, aunque muchos también pueden ser freelancers trabajando para empresas y tienen sus negocios propios, ¿no? Online. Como su nombre indica, tienen una vida nómada, es decir, no tienen una base fija, sino que se van moviendo y suelen estar en destino entre una semana y 2 meses, aunque ahora con el COVID este tiempo se ha extendido, ¿no? Y dentro de los nómadas digitales también hay muchos perfiles, porque no todos son iguales, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta distinción. Los nómadas digitales
tenemos perfiles como pueden ser los backpackers, aquellos que van pues con su mochila y hacen pues más senderismo, se quedan de acampada, etcétera, pero llevan su portátil y trabajan también de esa forma. Tienes también los nómadas digitales pues más lujosos, digamos, que van pues a sitios más como las Islas Maldivas o otros paraísos, entre comillas, donde están más cómodos y pueden permitirse ese tipo de vida. Luego están los que van pues más surferos, que combinan pues voy a surfear por la mañana y luego trabajo por la tarde, o como que se quieran organizar, hacen surf camps también. Están los slow nomads, que es los que mencionaba ahora, que pues se quedan en destino más tiempo, y aquellos que van más por la parte de health, de wellness, de bienestar, y bueno, teletrabajan también, pero hacen pues ese tipo de viajes un poco más relajados, ¿no? Luego están los trabajadores remotos, que son los clásicos, digamos, que no tienen una base fija. Esta es la diferencia entre nómada digital y teletrabajador. El teletrabajador tiene una base fija, puede viajar, pero vuelve a su base fija, mientras que el nómada sigue moviéndose, ¿no? Y estos pues están los freelancers, que son emprendedores o por cuenta ajena también, y luego están aquellos que trabajan para empresas remote first o remote friendly, que ya tienen incorporada esa cultura de teletrabajo. Y aquí también tenemos perfiles específicos. Como les decía, están los clásicos, que pues están en su casa teletrabajando, o van a un coworking y concilian pues con su vida familiar. Luego están aquellos que son estacionales, es decir, que pasan a lo mejor, se da mucho el caso aquí en Canarias, que pasan pues los nórdicos, ¿no? Pues los meses de invierno allí los pasan aquí, están 6 meses al año aquí, y luego cuando es verano allí pues se vuelven a sus países, ¿no? Entonces van combinando. Y luego están los híbridos, que es los que comentaba antes, que algunos días tienen que ir a la oficina, pero otros pueden teletrabajar desde donde quieran. Pero no se van moviendo, es la gran diferencia con los nómadas, ¿vale? ¿Qué necesidades tienen todos estos perfiles? Pues esa conexión a internet estable, pues que haya enchufes en los lugares donde están, esos espacios de coworking. Buscan también que haya seguridad en el destino donde están, los usos horarios compatibles que hablaba antes, ¿no? Cuando yo volví de Australia, pues me era casi imposible compaginarlo. Y pues lugares desde donde teletrabajar, como pueden ser las cafeterías también. Eventos, estos son pues organización de actividades, eventos que están diseñadas para este tipo de perfiles, ¿no? Ahora se habla mucho de esos retreats, que pueden ser para pues esas empresas que trabajan en remoto, sus trabajadores están en remoto distribuidos, hacen retreats, team retreats, para encontrarse y poderse ver en persona, ¿no? Porque al final esa conexión humana también es necesaria. Luego están los workations, gente que se va pues de vacaciones y lo combina con trabajar un rato. Y después están los bootcamps o hackathons, que ya es pues meterse 2, 3 días a tope ahí con pues resolviendo retos o lo que pueda hacer la cuestión de esto. Y aquí les quería comentar brevemente lo que hacemos con Pueblos Remotos, porque al final creamos experiencias para teletrabajadores. Estamos enfocados en freelance, pero también lo hacemos para empresas que quieran traer a sus equipos. Y lo que hacemos es iniciativas, o sea, somos una iniciativa que promueve ese tipo de experiencias que conectan personas que teletrabajan y actores locales en entornos rurales. Y lo que hacemos es llevarlos 21 días a estos entornos para generar impacto real en estos territorios. Ya hemos hecho una en Icod de los Vinos el año pasado, otra en Antigua, en Fuerteventura, y ahora estamos a punto de lanzar la tercera en Fuencaliente, La Palma. Ahora en junio nos vamos para allá 3 semanitas. Noticias, como decía Jota antes, esto está, sale cada 2 por 3 noticias. Estamos viendo, por ejemplo, salió hace poco en 5 días, el 56% de las empresas españolas, esto es de España, perderá personal si no ofrece teletrabajo. Que esto también va muy relacionado con esa gran renuncia que se escucha de Estados Unidos, que 4,5 millones de personas dejaron su empleo en Estados Unidos a finales del año pasado, en noviembre. Precisamente por eso, porque están buscando flexibilidad, están buscando conciliación familiar, y ya muchos pues están cansados de tantas horas de trabajo sentados en una oficina. Hay noticias también, pues se han visto grandes empresas como Airbnb, que se anunciaba hace poco también, que permita a sus trabajadores vivir y trabajar desde donde sea. Google también se ha unido, y bueno, otras grandes también, Amazon. Y luego hay destinos que están intentando posicionarse
para atraer a este tipo de teletrabajadores, ¿no? Canarias es uno de esos destinos. Les puse aquí un ejemplo de una noticia que salió sobre pueblos remotos en la Condé Nast Traveler, que es una revista súper importante, donde anunciamos que La Palma busca 10 teletrabajadores para vivir una experiencia en la Isla Bonita, ¿no? Y bueno, lo anunciaron ellos porque nosotros no sabíamos ni que este artículo iba a salir, y la verdad que nos dio muchísima visibilidad. Y por último, ya para cerrar, cómo conseguir un trabajo remoto, que a lo mejor muchos de ustedes se lo están planteando. Les pongo aquí pues plataformas para freelancers, es decir, para aquellos que son independientes y buscan pues trabajos concretos o más a corto plazo. Bueno, hay todo tipo de trabajos, pero para los que son freelancers. Y estas son plataformas que les puedo recomendar. Algunas son para mercado español, como puede ser Malt, y otras están, pues sí que hay muchas veces que se requiere pues el poder comunicarse, hablar y escribir en inglés, ¿no? Pero bueno, hay empresas españolas que también buscan teletrabajadores o freelancers. Y luego hay plataformas para conseguir un trabajo remoto con una empresa, ¿no? Para ser empleado de una empresa, y para estas les recomiendo estas plataformas que tienen aquí. Como empecé un poquillo tarde y me extendí un poco ahí al empezar, he pasado esto rápido, pero vamos, si quieres que haga o si tienen alguna pregunta sobre esto, pero eso sería todo. Muchas gracias. Y aquí tienen mi contacto por si quieren preguntarme lo que sea, o si quieren también indagar un poco en lo que hacemos con pueblos remotos. Maravilloso, Elsa. Oye, ha sido de prisa corriendo, pero fantástico. Si tenéis dudas, pues no dudes en preguntarle, en revés, que tenéis ahí en Pueblos Remotos un proyectazo y que pueden dar más pistas de cómo trabajar o cómo pedir trabajo en esas plataformas. Y ahí va muchas preguntas, muchos retos, que hablabas de esas preguntas del 58% de los empleados puede que se vayan. Pero claro, nos preguntaba Carmen Inés, que la tendremos después en una mesa redonda fantástica, que ese es el gran reto, ¿no? Que cómo cometemos ese cambio cultural necesario en las empresas tradicionales a este punto, porque a eso le gusta mucho que alguien caliente la silla. Entonces, ¿cómo cambiamos ese concepto de calentar silla? Exacto, y justo el otro día participaba en una mesa redonda sobre esto, ¿no? Y cómo a mí me encanta ver empresas que ya lo están implementando, que ya lo ponen en las ofertas de trabajo, se permite el teletrabajo, ¿no? Pero como hay otras que todavía siguen tienen que estar sentados aquí, tienen que fichar, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio? Pues al final o te adaptas a las tendencias laborales como empresa, o va a pasar esto, o tus empleados se van a empezar a ir, ¿no? Las empresas que den flexibilidad a sus empleados, que les permita conciliar con su vida laboral, con su vida personal, familiar, etcétera. También ahora las nuevas generaciones se están alineando mucho con el propósito de la empresa. O sea, el propósito de la empresa creo que también tiene que estar claro, definido, y por lo menos yo como empleada, si quiero entrar en una empresa, lo voy a mirar claramente, ¿no? Y ya lo están haciendo. Muchas personas cuando son entrevistadas preguntan, ¿permiten el teletrabajo? Si no lo permiten, no me interesa, ¿no? No es para mí. Entonces sí que las empresas tienen que empezar a hacer ese cambio dándose cuenta de cuál es la tendencia en el mercado laboral. Y si no lo hacen, pues se van a quedar, van a perder, exacto, van a perder este tren. Me pregunta, me dice que si puedes poner otra vez la diapositiva con las plataformas. Mientras que te hago más preguntas, pues si las puedes dejar de fondo, pues fantástico. Sí. La gente pueda buscarlas y googlearlas. Hay una que se llama Mal, otra que se llama Freelance. Ahí las tienen. Estas son para trabajos, digamos, sueltos, esporádicos, o sea, sí, para cosas sueltas. Como freelance, ¿no? Que tú tienes varios proyectos a la vez. Vamos a dejar esta un rato mientras que te pregunto una cosa y Vale, luego pasamos a lo siguiente. Me pregunta por aquí Blue Music Chart que oye, que dónde pago la seguridad social, porque si estoy dando vueltas por comunidades autónomas o países tal, ¿a quién le pago? Depende mucho de la regulación de cada país, ¿no? Por ejemplo, los americanos, da igual donde estén, tienen que pagar en Estados Unidos, o sea, tienen que pagar sus impuestos en Estados Unidos. Luego, en España, por ejemplo, bueno, los que somos freelancers en España nos damos de alta como autónomos y pagamos nuestros impuestos en España. Ahora, los nómadas que se están moviendo, por ejemplo, si no me equivoco, que no me sé los datos exactos, pero en España, una vez estás más de 183 días en destino, o sea, si estás aquí 183 días,
A partir de ahí ya tienes que pagar impuestos en España. Si estás menos, no hace falta que pagues impuestos en España y te vas moviendo. O sea, hay gente que viene 3 meses y se va al siguiente lugar, ¿no? También por mes, también depende de la visa, de qué país vengas, a qué país vayas. Hay países que son más permisivos, otros menos. Luego están ahora, que tampoco porque no quería también poner demasiada información en la parte de noticias, pero a raíz de la pandemia, muchos destinos han lanzado esas famosas visas para nómadas digitales. Entonces tenemos visas para nómadas digitales que duran 1 año, por ejemplo, en Barbados, en el Caribe. Croacia también ha sacado visas para nómadas digitales. Estonia tiene otro programa para nómadas también y startups. Entonces hay muchos países que han dicho, oye, yo quiero aprovechar esto y que vengan y que consuman y que vivan y que gasten en mi territorio, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en esos impuestos, pero es que al final lo importante también es el gasto diario que hace esta gente que vivan aquí, ¿no? O sea que si buscamos en Google o sea, visado para nómadas digitales, a lo mejor te sale esa lista de países que ofrecen esas ventajas por estar unos meses ahí en ese país. Lo que decías de los 183 días es correcto, o sea, luego está el fisco ahí diciendo, has volado, has hecho una llamada, tal. O sea, para toda esa gente que está en Andorra, España, polémicas aparte. Me preguntan también por aquí que de estas, que son, digamos, de trabajos esporádicos, ¿cuáles son las más efectivas o más utilizadas? Esto también dependerá un poco, a lo mejor por categorías. Claro, también depende mucho del perfil. Les voy a pasar, si quieren, hay un artículo, mi socio de Pueblos Remotos, que es Carlos Onay Suárez, que tú lo conoces también, Jota. Sí, él es especialista en estrategia digital, lo tengo aquí enfrente mío. Oh, les mando saludos. Él escribió un artículo donde explica muy bien pues cada una de estas plataformas y él es especialista en estrategia digital y las conoce muy bien. Entonces, para no detenerme mucho en explicar cada una mándamelo que lo pongo en el chat. Vale, perfecto. Pues ahora... O que me lo mande Carlos, que está por ahí. Le mandamos un WhatsApp. Te lo mandamos ahora. Él dice que para diseñador gráfico específicamente, que ya ahora te mando este artículo por el chat para que lo veas, que seguro que pone, para diseñadores son ta. Sí, también depende, o sea, por ejemplo, depende del mercado, ¿no? Si quieres de habla hispana, te recomiendo Malt, que está muy centrado en el mercado español. Luego también, pues luego está Upwork, es más para mercado americano. O sea, depende un poco de tu perfil y de los idiomas que hables y de dónde quieres encontrar trabajo, ¿no? Total. Pero sí, mejor lo especificamos ahora me pasas el artículo. Y si quieres pasar a la siguiente, que ya me quedan 30 segunditos, que estas son plataformas ya para buscar trabajo de verdad en una empresa que ofrezca trabajo ya de 8 horitas y de hacer, oye, pues... Y que no les importa que esté en Tenerife, en Nicod o en la Chimbamba. Correcto, exactamente. Claro, que eso también es fantástico. Depende, bueno, hay que compatibilizar esas horas, ¿no? Como decíamos, que tú desde Australia las ojeras ya eran importantes. Claro, llamadas a las 12 de la noche, presentaciones a las 4 de la mañana, pues no funcionaba. Mira, Jota, te lo acabo de pasar el artículo. Voy, lo pongo aquí lo voy a poner en el chat le acabo de copiar y pegar en el chat de YouTube en el que están viendo este directo, o sea que ahí tenés el super artículo del gran Carlos Onay, que te cuenta todo y te lo especifica fantásticamente. Pues sí. Elsa, no tenemos tiempo para más, que es una pena, porque yo tengo aquí preguntas de qué pedir, qué tal, pero bueno, que te contacten, por si tienen dudas, por si algún interesado o alguien quiere pedir a lo mejor por trabajo en remoto y no sabe qué pedir a la empresa, si tiene que pedir el ordenador o una silla más guay o pedir pasta, todas estas cosas, que os contacten, que seguro que pueden solventar. Claro que sí, exacto. Pues muchísimas gracias y un placer haber estado aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Que son bastantes, me da un súper aplauso y seguir esos los remotos que molan todo. Exacto. Hasta luego, buena tarde. Gracias por estar aquí.